Amigos, aquí estamos nuevamente con ustedes en una emisión de Norte a Sur, con Damaso Jiménez, Darwin Chávez y Francisco Rojas, quienes tratamos de llevarles a ustedes algunas informaciones para que usted se forme su opinión, porque en tiempos de noticias falsas es mejor informar antes que especular, cosa que por cierto hacen muchos. Y nosotros podemos decir que cuando hemos informado sobre algo, estamos seguros que lo que estamos diciendo tiene veracidad porque hemos comprobado en las fuentes respectivas lo que vamos a decir. Eso no nos diferencia porque mucha gente también lo hace en el mundo, pero sí nos pone a nosotros en la oportunidad de decir con propiedad lo que pensamos. Ya sabe usted que en verdad hay rumores que, como yo siempre digo, hay rumores que se convierten en verdad y muy pocas veces las verdades se convierten en rumores. Y por supuesto tiene usted también la oportunidad de seguirnos en Venezuela, USA.org, que dirige nuestro estimado amigo Damaso Jiménez, quien antes estaba bien dateado, pero antes bien dateado, no bien hackearon. Bien hackeado está. Bueno, ya usted sabe lo que vamos hoy a conversar, que tiene que ver con la situación política en Venezuela, que es lo que más nos llama la atención, porque a pesar de que vivimos en un mundo muy grande, la localidad venezolana es importante no solamente para nosotros, sino para el resto del mundo. De allí que lo que pasa en Venezuela, si bien es cierto, no va a modificar conductas internacionales, no deja de ser importante para los vecinos y para la geopolítica internacional. Así que vamos a dejar a Damaso Jiménez, que tiene algunas cosas que contar acerca de cómo ve la oposición en Venezuela, que por supuesto luego vendrá una intervención de Darwin Chávez al respecto para seguir tratando de dar luz acerca de cómo van a ir las cosas en Venezuela en un futuro no muy lejano. Bueno, muchísimas gracias, profesor y Darwin, y amigos que nos están siguiendo a través de Norte a Sur, un programa de análisis, ¿no? Siempre semanal con respecto a los temas que nos conciernen como venezolanos, ¿no? Y en el tema político, por supuesto, fíjate que desde hace 3-4 semanas, comienzo del año, hemos venido alertando sobre la situación que se está viviendo con respecto a la pugna entre la oposición y el oficialismo, toda vez que, bueno, a la gente dice, bueno, que Maduro es más competente. Yo lo que creo es que es más astuto con respecto a algunos temas porque, bueno, ¿qué nos ha demostrado en todos estos años? Bueno, que sabe convertir derrotas en victorias y que a través de los fake pues puede lograr hacer como lo que acaba de hacer con la relatora de la ONU, ¿no? Verdaderamente que quisiera hacer un comentario allí porque estaba averiguando que la señora Alena Dowen es un relator especial, es un experto independiente aparentemente designado por el Consejo de los Derechos Humanos que tiene como finalidad examinar e informar sobre la situación del país. Ella ha dicho, por ejemplo, convirtiendo una derrota en una victoria de lo que estamos hablando, que en Venezuela la crisis que estamos viviendo en este momento solamente tiene que ver con las sanciones que han hecho efecto en cuanto a la situación económica venezolana y que nada tiene que ver, pues por supuesto, las malas políticas que generaron primero una hiperinflación como la que conocemos y hizo caso omiso a todos los planteamientos que se han hecho sobre la destrucción de la economía y ignoró toda la situación que tiene que ver con las violaciones de los derechos humanos de los venezolanos, la presión que ha ejercido para que, bueno, gran cantidad, mira, yo creo que ya pasamos, según ANURA, 6 millones de personas que han tenido que huir del país. Y dice que, bueno, que la situación en Venezuela se vea afectada por las sanciones y que sencillamente está colocando prácticamente a Maduro en una víctima. Quiero hacer salvedad que Alena Dowan trabaja un poco, dice ella que no tiene nada que ver con el régimen, que el régimen de Maduro jamás la llevó allí, pero prácticamente veo que es una posición para lavarle la cara completamente a este régimen, que es yo creo que es lo que se trata o lo que pretende manejar Maduro, aunque ninguno, y esto es lo que yo quisiera plantear aquí, ninguno de los entes en este momento quiere asumir que ya no es lo mismo que era hace por lo menos, vamos a ponerlo así, 2 años para acá, porque el gobierno de Maduro es imposible que pueda quedar como un gobierno legítimo
como cualquier otro que gana en buena lid en unas elecciones y que tiene una actitud de gobierno y no de persecución y de cartel, como el que tiene en este momento. Le es difícil, a pesar de que en los medios y en las redes pues plantea sencillamente que, como este caso de la relatora, que le está lavando la cara a su dictadura. Por otro lado, tampoco Guaidó y tampoco el gobierno interino puede en este momento pretender que lo traten como gobierno interino, dada la derrota fulminante que ha recibido durante estos 2 años últimos de gestión de una Asamblea Nacional que pretenden echar una agüita como que todavía existen, pero no es verdad, es falso completamente. Eso no tiene nada que ver con la realidad que en este momento tenemos. ¿Qué va a pasar? Bueno, si seguimos con el planteamiento de lastrar a Maduro de cabeza, de quitarle la cabeza, de fenestrar completamente un régimen que a todas luces se encuentra poderoso completamente con respecto a las instituciones y entes de poder, pues no, estamos destinados al fracaso, como dice Einstein. Si tú sigues haciendo las mismas procedimientos, pues la locura sería que te salga un resultado distinto al que ya todos conocemos. Creo que tenemos que ir hacia una nueva estrategia. Lo hemos planteado ya en muchas oportunidades. ¿De qué se trata esta nueva estrategia? Por allí Leopoldo ha dicho de una nueva plataforma. Tiene que ser obligatoriamente Guaidó. Bueno, vamos a contarnos. Ya en el programa pasado estuvimos hablando de la posibilidad de una primaria. Yo recibí algunos digamos, comentarios con respecto pues, a este planteamiento que está allí en el tapete. Creo que Darwin tiene más información sobre lo que podría ser justamente esta nueva estrategia de plataforma. No sé si será como lo que empezó al principio como la coordinadora democrática, que luego cambió a la mesa de la unidad, no sé, a través de una gran mutación, pero ¿de qué se trataría para poder participar definitivamente de forma democrática en unas elecciones, cambiando la figura del Consejo Nacional Electoral, o por lo menos exigiendo eso, ¿no? En primera instancia, para poder lograr cambios políticos, porque de resto todo es un sueño. Bueno, primero, quiero dar mi opinión sobre lo que dijo la relatora de la Organización de Naciones Unidas. Más allá de lo que esa señora haya dicho, es imposible que eso que expresó lave la cara de un régimen que, para todas luces, no solamente ha empobrecido a la población venezolana, sino que además es un claro violador de los derechos humanos. Yo creo que, más allá de la polémica, no va a causar ningún impacto lo que diga a esa señora, porque la situación en Venezuela está suficientemente clara. Ahora, en relación con la oposición, ayer grabé uno de mis programas con Antonio Ledesma y una de mis preguntas fue esa. Le dije, Antonio, ¿hay verdaderos esfuerzos para construir una nueva plataforma unitaria? Me dijo, sí. Le pregunté, ¿has conversado con la gente que está promoviendo esa plataforma unitaria? Sí. Ahora, el tema de una nueva plataforma unitaria recobró vigencia a partir de una entrevista que el medio español, El Español, que es un medio digital de ese país, le publicó a Leopoldo. Leopoldo allí mencionó algunos detalles muy pequeños, porque la entrevista no tuvo nada que ver, no se centró en ese tema, de que él estaba construyendo una nueva plataforma unitaria, conversando con los diversos sectores. Recordemos que eso originó que el equipo de prensa de Guaidó, la maquinaria de propaganda de Guaidó que maneja el Centro de Comunicación Nacional, al día siguiente, el día lunes, 1 de febrero, creo que la entrevista en El Español apareció el sábado 30 o el domingo 31. Publicaran una nota porque Guaidó también mencionó esa posibilidad dentro de todos los temas que trató en un programa que grabó con Emilio Figueredo, el editor del portal analítica.com. ¿Qué ocurre? Que a partir de lo que dijo Guaidó, se generaron ciertos ruidos a nivel del Frente Amplio Venezuela Libre, que recordemos es la estructura que nació cuando murió la Mesa de la Unidad, y el propio Guaidó les aclaró, cosa que yo publiqué, la información, el reporte
o la aclaratoria que envió el Frente Amplio Venezuela Libre a todos los equipos regionales, el mismo Guaidó les aclaró a ellos que no se trataba de una nueva plataforma unitaria, sino de una plataforma operativa. No se trataba de sumar, lo que yo entiendo a partir de esa aclaratoria es que no se trata de sumar a todos los que están fuera del Frente Amplio, sino de crear una nueva plataforma operativa, me imagino que para disfrazar la figura del G4, que ha sido tan cuestionada. ¿Qué es lo que yo estoy temiendo? Que Leopoldo, en su afán de convertirse en el líder de la oposición venezolana, esté tratando de construir una nueva plataforma unitaria, esté conversando con los sectores, con algunos sectores que están fuera de la actual unidad que rodea, de la actual coalición que lidera Guaidó, y Guaidó no esté participando. ¿Cuál es el problema de esto? Que sencillamente eso fragmenta el esfuerzo, divide el esfuerzo, cuando debería haber un verdadero esfuerzo de consenso para construir esa unidad, que lo hemos hablado. Es muy importante para que exista un interlocutor válido que represente a la población venezolana democrática que quiere libertad, que quiere rescatar al país en los escenarios políticos, diplomáticos y electorales que están por comenzar este año en torno a la crisis venezolana. Mi temor es que Leopoldo esté tratando de construir una plataforma unitaria en torno a él, que excluya a Guaidó y que excluya a otros sectores. ¿Por qué va a excluir otros sectores? Hasta hace 2 semanas, esa misma semana yo consulté a gente del equipo de María Corina y me dijeron que ellos no estaban participando en ninguna conversación. Es probable que la hayan sumado ahora, Leopoldo ya se haya reunido con ella o no se haya reunido. El problema es aquí que también estaría quedando por fuera un líder que también es importante dentro de esa coalición, que es Enrique Capriles. ¿Por qué? Porque Capriles y Leopoldo López no pueden sentarse a conversar. Ellos no pueden llegar a ningún acuerdo. Ellos son enemigos acérrimos. Se sienta primero con Henry Ramos Alú que con Leopoldo Capriles. Entonces, este problema puede afectar el esfuerzo de la oposición. Ojalá lo que me dijo Antonio en la grabación de que sí se está construyendo una plataforma unitaria sea un verdadero esfuerzo de consenso. Porque Venezuela necesita, hoy más que nunca, una oposición unida. Pero hay algo que me dijo Antonio que quería compartir con ustedes. Me dijo, lo que se está haciendo es conversando para crear una nueva coalición, una nueva estrategia, pero sin los infiltrados del régimen. ¿Y cómo se sacan los infiltrados del régimen? Yo le pregunté quiénes son los infiltrados. Por supuesto, él no quiso identificarlos, pero todos sabemos quiénes del G4 tienen vinculaciones con el régimen. Entonces, allí ese tema va a generar fricciones, porque recordemos que hay serios cuestionamientos a la falta de transparencia y honestidad a nivel del gobierno interino. Entonces, pero esa frase me llamó mucho la atención, sin los infiltrados del régimen. Profe. Bueno, mira, yo creo que lo importante en este caso es resaltar la opción de que es posible conversar sobre lograr un acuerdo cediendo posiciones. Yo creo que me parece muy positiva la actitud de Ledesma. Como también me parece interesante la propuesta de López, porque en el fondo de lo que se trata es de poner en evidencia que el gobierno interino no hizo nada, sí, pero no podía hacer nada, porque fue una apuesta que se desvaneció muy rápidamente. No solo por las cosas que se vienen diciendo, sino porque efectivamente, si no tenías poder territorial y no tenías manera de impulsar la política por las dificultades que tiene el país, el reconocimiento de los otros, de la comunidad internacional ayudaba mucho, pero simplemente era puro gas. Y lo malo de eso fue que se le alimentaron esperanzas al pueblo, a la población, sin posibilidad alguna de que lograr algo. Fíjense que el gobierno, en momentos difíciles, la oposición intentó darle una ayuda a los trabajadores de la salud. De eso no se supo nada, de verdad, al final no se supo si llegaron o si no llegó. Después me acuerdo que la gente del Centro Democrático planteó la necesidad de pedir un bono, pero un bono no de limosna, sino un bono que le permitiera a los venezolanos tener algún ingreso, a los jubilados y tal. De eso tampoco se habló y prácticamente los problemas de la gente quedaron por fuera. Yo creo que lo de Leopoldo López es un poco tratar de lograr un centro de dirección, porque en Venezuela hay muchos centros de dirección. Y se necesita que alguien hable a nombre de la oposición en Venezuela.
lo que me lleva a creer que se está gestando un movimiento que tenga una ramificación en Venezuela, pero fundamentalmente la dirección estratégica está en el exterior. Es lo que estoy pensando que puede ocurrir. Por eso es que cuando Leopoldo dice, sí, Guaidó puede seguir al frente, pero va a tener al lado otras personalidades. Y eso obviamente que es muy importante que se haga y que se dé. Si no, no va a haber nunca unidad. Por otro lado, mira, yo sigo sosteniendo que a mí me parece que una de las grandes fallas de la oposición ha sido no involucrarse con los problemas de la gente. Mira, el problema salarial en Venezuela es verdaderamente terrible. Vivían mejor los esclavos que por lo menos recibían la comida, eran propiedad del esclavista, pero recibían la comida, que los venezolanos hoy, que los trabajadores venezolanos hoy, porque a veces lo que reciben para transporte, para comida, es tan poco que están en una situación peor que los esclavos. Entonces, si eso es así, ¿por qué no ha habido una gran manifestación nacional o de lucha por un buen salario? Cuando se ha planteado, algunos dicen, no, mira, no podemos pelear por salario porque el país está... Si a ti no te importa eso, el país puede estar quebrado, pero tú tienes que pedir condiciones de trabajo, condiciones de vida. Hay que pelear por la vida de la gente y eso no se ha hecho. Y mira, y los grandes problemas como electricidad, como agua, como vías, como todas esas cosas han quedado supeditadas a la política y a la lucha por los derechos humanos, que no podemos decir que no, pero esos son asuntos que no le importan mucho a la gente, o le importan menos que, por ejemplo, pelear por la vida. Fíjate tú, aquí hay una cosa con las vacunas, que no se sabe qué va a pasar, pero los venezolanos siguen muriendo, se siguen enfermando, entonces hay que tomar eso como una gran bandera, la bandera a la gente, y luego se van incorporando otras cosas, pero mientras eso no se haga así, yo tengo la certeza que en Venezuela, mira, el gobierno va a seguir tranquilo porque su gran dificultad no es la política, la del gobierno se mantiene políticamente fuerte, pero tiene fragilidad económica y ahí no se ha atacado como debería ser. Correcto, profesor. Yo quisiera un punto también. Fíjate lo que está diciendo el profesor, porque el planteamiento que yo estoy viendo del gobierno interino, o lo que realiza Guaidó día a día, es sencillamente tratar de hacer creer que ellos son un gobierno que tienen que ver con el tema de la ayuda a los médicos, que se frustra completamente porque no pueden, no tienen la plataforma. Y también pues el tema, por ejemplo, de que va a tomar el dinero de tal y el dinero cual para tratar de hacer un convenio con algunos gente allí para tratar de dar a cabo una vacuna que ni siquiera el gobierno no ha podido. No tiene cómo. Se gastaron el dinero para poder comprar la vacuna necesaria para Venezuela. Pero fíjate, hay un grave problema con respecto a la información. ¿Qué pasa con la información? Bueno, que todos vivimos una gran mentira allí con lo que pasa en Venezuela. Hay una cifra que todo el mundo sabe que son falsas completamente. Hay una situación realmente catastrófica, se está muriendo todo el mundo, no hay información al respecto sobre los fake que construye el gobierno. No hay un ente que verdaderamente, que es lo que importa en este momento, pueda desactivar completamente el rol de falsedad que construye el gobierno. No hay una figura que combata completamente esas informaciones y pueda darle a los venezolanos la verdadera situación con cifras y análisis y datos sobre lo que está pasando, por ejemplo, con ese tema y con respecto al tema del hambre. Tuvimos que esperar semanas para que el Banco Central de Venezuela se dignara a dar unas cifras maquilladas de la inflación que son superiores al 3000% solamente en el 2020. Entonces, bueno, siempre estamos como esperando la pauta que nos dé el gobierno para nosotros reaccionar. Y así vamos a estar toda la vida. No podemos, definitivamente no podemos. Mira, un punto a favor y un punto en contra del aparato comunicacional del gobierno interino. El punto a favor. En Venezuela, la oposición no tiene espacio en los medios de comunicación. Si un dirigente opositor es invitado a un programa de radio, por ejemplo, lo primero que le solicitan en la mayoría de los casos es, por favor, no digas nada contra el gobierno de Maduro. Y eso es que, además, son muy pocos los políticos opositores que son invitados, igualmente la sociedad civil. Entonces, hay un gran cerco comunicacional contra la oposición, que por supuesto es parte de lo que ha construido el régimen durante más de 20 años. El punto en contra, el Centro de Comunicación Nacional es más experto en construir fake news que en decir verdades. Ahí está una de las grandes dificultades. Ellos son especialistas en esconder los temas que afectan al gobierno interino, pero no dicen la verdad de lo que pueda estar ocurriendo. Ahora, en cuanto a la fortaleza de la oposición para resolver la crisis, no la tienen.
La oposición lo que tiene es que unirse en torno a una estrategia para apuntalar el esfuerzo de la comunidad internacional para construir una salida. Sin la presión de la comunidad internacional, que es lo que debe venir en el resto, en los meses que están por venir, Venezuela nunca va a resolver el problema. Solo si este plan de Biden es tal como se está, como las informaciones han venido diciendo, que va a incluir Rusia, a Rusia, China y a Cuba para presionar al oficialismo para construir una salida democrática. Si eso es así, esa es la única oportunidad. Si depende única y exclusivamente de la oposición, Maduro seguirá en el poder per secula seculorum o hasta que el chavismo quiera, porque eso es otra cosa, ¿no? Tampoco es que la permanencia de Maduro en el poder está garantizada porque hay otros con aspiraciones. El caso de Diosdado Cabello, que no las oculta, pero además dentro de los aliados de Maduro, Jorge Rodríguez también quiere tener su parte, su periodo especial al frente del poder. Entonces, solo ese esfuerzo de la comunidad internacional, que la información que tengo es que se está construyendo, no es fácil, implica conversaciones, pero además recordemos que ese tema no es una prioridad A1 de Biden en este momento. Okay, yo creo que en el segundo trimestre del año es que podemos tener algún tipo de información más precisa sobre eso. Sin eso no va a haber solución en Venezuela, lamentablemente. Mire, yo creo lo siguiente. Primero, que la fragilidad del gobierno en el área económica es lo que lo está persiguiendo como un fantasma. Y todos los esfuerzos indican que ellos están preocupados no tanto por la situación política, esa la pueden variar. Sí, lo que les preocupa es la situación económica, porque si bien es cierto que el gobierno ha sido incapaz de solucionar la crisis económica, desde hace años vienen diciendo cosas como lo de la guerra económica. Y luego aparecieron unas tales sanciones, que son sanciones fundamentalmente sobre personas, pero también que han afectado a la industria petrolera. Pero ya la industria petrolera venía con inconvenientes, porque el problema de la industria petrolera es un problema también de inversiones que no se hicieron, y que las empresas que ellos trataron de llevar a Venezuela no invirtieron como debían invertir porque no había cómo hacerlo. Incluso las rusas, los iraníes, los portugueses que tuvieron un momento estelar tratando de ingresar en la cosa petrolera, los españoles, en fin, el caso es que ellos necesitan rápidamente algún alivio económico, que no lo tienen, y por eso andan buscando que haya un aflojamiento de cualquier. Ahora, eso puede venir, pero puede venir en la medida en que eso le interese, que las crisis venezolanas le interese a los rusos, a los cubanos y a los chinos. Si les interesa alguna cosita, si alguna ganancia van a sacar, dile. La información que tengo es que sí les interesa. ¿Por qué? Porque sus inversiones en Venezuela corren peligro producto del colapso económico que usted está mencionando. Y ellos lo que quieren es recuperar lo invertido, sencillamente eso. Sí, pero y en el caso de Cuba es distinto. Claro, en el caso de Cuba no tiene nada invertido en Venezuela, pero sí necesita que el gobierno de Biden flexibilice su posición frente a Cuba, que se endureció mucho control. Adelante, profe. Pudiera ser, pero estos tres países tienen mucho que ver en Venezuela, y por encima de todo están los cubanos, que viven una crisis terrible. La crisis de los cubanos no solamente afectada por sus malas políticas de toda la vida, por la pandemia y por las sanciones americanas, que son fuertes, porque la gente no lo nota, pero viendo el mercado cubano, cómo se desenvuelve, y algunas políticas que han querido poner en práctica no ayudan en nada. Entonces, ellos podrían, dada la importancia que tiene para su economía los Estados Unidos, llegar a algunos acuerdos donde no lo van a perder todo, donde los venezolanos no vamos a volver a tener aquella democracia idílica. No, señor. Va a haber una cosa mucho más consensuada, que seguramente con el tiempo podrá mejorar, pero por lo pronto lo único que se pide es la salida de un gobierno que no necesariamente tiene que ser un gobierno, digamos, de opositores, sino puede ser un gobierno encabezado por un tipo que viene haciendo el trabajo lentamente, pero que se va posicionando, que es Jorge Rodríguez. Rodríguez no había sido parlamentario, pero obtuvo el Parlamento por esas luchas internas. Y Rodríguez puede ser a largo plazo el hombre que sustituya a Maduro en los grandes acuerdos. Lo que pasa es que la comunidad internacional, viendo frente a esto, necesita tener interlocutores para poder llegar a los acuerdos a los que haya que llegar. Y por supuesto, lo importante está en que la oposición en Venezuela entienda que son los problemas de la gente los que los van a llevar a cambiar las cosas. Si no lo hacen, mira, por mucho que trabajen, por mucho que hagan, y tal, la convocatoria de la Marcha de la Juventud, no es que no sirvió, sí sirvió,
Pero mientras tú no estés organizado, mientras tú no tengas una estrategia para ganar y mientras tú no logres un discurso que incluya los problemas de la gente, difícilmente vamos a poder lograrla. Podrá haber unidad, pero de palabra, pero no unidad efectiva. Y a mí eso es lo que realmente me viene preocupando y me preocupa mucho más con los análisis que ustedes vienen haciendo semanalmente sobre el tema y además de eso, con la incorporación de analistas que ven el caso venezolano sin el apasionamiento con lo que podemos ver nosotros por intereses muy particulares. Muy constante y sonante. Bueno, yo creo que se nos está agotando. Yo creo que se nos está agotando y creo que bueno, si no quedó el tema de lo que viene ocurriendo con esta situación de la migración. Colombia por fin tuvo una medida favorable con respecto a una especie de TPS. Lamentable lo que pasó en Chile, la expulsión de los venezolanos, y creo que va a seguir aumentando, por lo que ha planteado ACNUR, la situación del éxodo venezolano. Así que, y parece que no hay una solución imprecisa, inmediata, que pueda prever que, bueno, se pueda detener por lo menos los venezolanos que se encuentran en este momento en el país, o se pueda hacer un llamado pues, a que la gente vea la posibilidad de retornar, ¿no? Para producir, para que no sea perseguido y para hacer país pues, prácticamente. Bueno, de no haber otro tema por el que seguir conversando, yo creo que lo mejor es llegar hoy hasta el final y por supuesto dejamos para los próximos días alguna otra inquietud que tengamos que llevarles a ustedes con el propósito de tratar de esclarecer la situación venezolana y rogándole a Dios, porque esto ya parece una cuestión divina, que la oposición entienda que los problemas particulares son ínfimos en función de los intereses generales de la población venezolana, cuyo salida por las fronteras, la inmigración venezolana es una consecuencia de toda la situación que vivimos y que pareciera ser que no tiene respuesta porque el gobierno no le importa lo que pasa con los venezolanos y la oposición pareciera ser que sí le importa, pero no toma medidas al respecto. Si no hay otra cosa, amigos, les agradezco haber estado con nosotros todos este día, y nos vemos la próxima semana.